Genial. Ahí estamos grabando entonces y empezamos la clase de hoy en el cual vamos a hablar de estados de tensión o estado tensional y teorías de falla estática. Bien. Supongamos que tenemos, para empezar, supongamos que tenemos una pieza como la que está representada en la figura, ¿sí? Que es un tensor clásico ¿sí? En el cual lo sometemos a una carga, ¿sí? A una carga de tracción. Esta carga de tracción, ¿sí? Que va a ser una carga F, ¿sí? Va a generar en una sección transversal al eje longitudinal de la pieza, ¿sí? Una distribución de tensión que va a ser constante, que ahora vamos a ver cómo es, ¿sí? Y el valor de la tensión en cada punto de la superficie de corte va a ser igual, sigma igual a F sobre A, donde A es el área de la sección considerada, ¿sí? Y la distribución de tensiones va a ser uniforme. Esto desde el punto de vista teórico. En la práctica cambia un poquito y si tiene concentrador de tensiones cambia un poquito mucho. Pero en principio vamos a considerar que esta tensión, o sea que la tensión en todos los puntos de la sección transversal esta vale F sobre A. Es decir, yo puedo considerar que la tensión máxima, en realidad la tensión máxima son todas las tensiones en todos los puntos de la sección, ¿no? Entonces, si yo considero en un punto determinado, yo puedo decir que la tensión en este punto vale sigma máximo. Este sigma máximo, que es F sobre A. Sigma máximo es igual a F sobre A, y si teniendo en cuenta que la sección es circular, entonces es 4F sobre pi por D al cuadrado. Bien, esto es la tensión en este punto, que es un punto de la superficie, por ejemplo, ¿no? Está en el borde del área que estoy considerando. Bien, si nosotros tenemos, en lugar de tener una pieza sometida a tracción, tenemos una pieza sometida a flexión, si tenemos una pieza sometida a flexión, entonces nosotros tenemos que la pieza sometida a flexión, en este caso la flexión tiene este sentido, con lo cual en la parte inferior de la pieza voy a tener tensiones de compresión y en la parte superior voy a tener tensiones de tracción, ¿sí? Entonces ya vimos que las tensiones tienen esta distribución, ¿sí? Que van a ser directamente proporcionales a la distancia al plano neutro o al eje neutro, ¿sí? El eje neutro puede estar con respecto a piezas que tengan dos ejes de simetrías o un eje de simetría. Acá lo puse por una cuestión de que está bueno que veamos que no solamente siempre tenemos secciones cuadradas o redondas, hay secciones cuadradas, redondas, ahí tenemos perfiles L, perfiles T. Entonces, nosotros tenemos que a una distancia determinada del plano neutro, ¿sí? O del eje neutro, que en este caso es el estado por el eje X, a una distancia determinada, y ¿sí? La tensión que voy a tener es igual al momento flexor dividido el momento de inercia. ¿Y qué momento de inercia? ¿Cualquier momento de inercia? No. El momento de inercia con respecto al eje que es perpendicular a la sección, ¿sí? Al eje X. Entonces,
el momento de inercia, o sea, el momento flexor dividido el momento de inercia por la distancia del eje neutro a la fibra considerada. Entonces, en este sector yo tengo, o sea, en este punto que tengo acá, voy a tener una tensión que vale este valor que tenemos acá. Momento de inercia sobre momento flexor sobre momento de inercia por la distancia del eje neutro a la fibra considerada. Cuando la fibra es la más alejada posible que tengo del eje neutro, entonces, como en el caso este que está acá, en este punto que voy a marcar acá, que es el punto P, en este punto voy a tener la tensión máxima, ¿sí? Esta tensión máxima va a ser igual al momento flexor dividido el momento de inercia con respecto al eje X, que se puede poner IX o IXX, según el libro. En otros libros le ponen J, ¿sí? Por la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, que es la que pasa por el punto P. Esto lo podemos poner también como la fórmula que vemos nosotros, que es el momento flexor dividido el módulo resistente. Porque IX sobre I máximo es igual a WX, que es el módulo resistente. Lo mismo se da si tenemos perfiles con un solo eje de simetría, en el cual la única diferencia que voy a tener es que la fibra neutra, ¿sí?, va a ser asimétrica con respecto a la parte superior y a la parte inferior del perfil que estoy considerando. Y de vuelta, en el punto P voy a tener una tensión máxima, ¿sí? Bien, entonces, recapitulemos. Tenemos, por ejemplo, dos casos parecidos, ¿sí?, en el sentido de que tenemos dos piezas que están solicitadas, una tracción, otra flexión. Podríamos haber puesto otras solicitaciones, pero para el ejemplo que quiero mostrar, con estas dos me alcanza, en el cual calculamos las tensiones máximas. En los puntos P, tanto en el caso de tracción como en el caso de flexión. Ahora yo les voy a preguntar, ¿es correcto decir que las tensiones máximas en los puntos P, en ambos casos, las tensiones máximas, ¿sí?, son las que calculamos? Estas tensiones me las da la resistencia de materiales, ¿sí? Estas tensiones, estas sigmas máximas que están acá, me las da la resistencia de materiales. ¿Está bien lo que me dice la resistencia de materiales, que estas tensiones son máximas? Puede ser que estén dadas para una carga máxima también. ¿Cómo? Que están dadas para la condición de carga que yo aplique. En realidad lo que calculás ahí es la tensión que sufre la fibra debido a la carga que le aplicás. Después tenés que ver si la carga admisible que acepta el material que estás utilizando sirve o no para esa cantidad. Bien, ¿alguien tiene algo más que decir de esto? O sea, está bien que, pero, a ver, ¿está bien que yo diga que esas tensiones son máximas ahí? ¿Para ese No, no punto en particular? necesariamente. No tienen por qué ser máximas. Puede pasar que tengas en otro eje el máximo. Bien, Depende si hay ¿quién me está diciendo tensión. esto? Luciano, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Lo que pasa es que tengo una tirita muy chiquitita con... A ver, vamos a poner con el que está hablando, a ver si... Bueno, después lo configuro. A ver acá. Bueno.
Después lo ponemos. Escúchame, no. ¿Está bien lo... ¿Escucharon lo que dijo Luciano? Sí, sí. Ay, bien. En ambos casos, las tensiones normales calculadas en los puntos P de cada pieza son máximas con respecto al plano de corte transversal indicado. Yo corté ambas piezas con un plano de corte transversal. ¿Sí? Entonces, para ese plano de corte transversal, que es perpendicular, o sea, sale de la pantalla, es perpendicular a la pantalla de las PC mía y de la de ustedes. ¿Sí? Este plano rojo que está marcado acá, que dice plano de corte transversal, es el plano de corte que yo utilizo en resistencia de materiales. Entonces, lo que me dice la resistencia de materiales, y las tensiones siempre son unidad, o sea, conceptualmente es fuerza por unidad de superficie, ¿sí? Y la superficie es un vector alineado también. Entonces, si yo utilizara un plano de corte distinto, no sé si las tensiones son mayores o menores. Debería investigarlo. Y eso no me lo está dando la resistencia de materiales. Y alguien me puede decir, Carlos, nos matamos viendo temas de resistencia de materiales y me estás diciendo que la tensión que calculé como máxima puede ser no máxima. Y sí. Lo que tiene de fantástico la resistencia de materiales, que la resistencia de materiales me va a dar, o sea, y la estática y la resistencia de materiales, me van a dar cuál es el valor de la tensión en un punto respecto a un plano determinado. ¿Sí? Pero esas tensiones que para el plano de corte transversal que tenemos en pantalla es máximo, para otros planos, para los infinitos planos, ¿sí? Yo al plano que tengo lo puedo ir rotando infinita cantidad de veces. ¿Sí? Acá estas piezas que están en el eje XY, acá la pieza la roté y la tenemos vista desde arriba, ¿sí? En el plano ZX, y fíjense, el cálculo que hice y el cálculo que me dio la resistencia de materiales es para el plano que yo tengo marcado en rojo. Para los otros planos que tengo marcados en azul, que son infinitos planos, no sé cuánto valen. Probablemente, para estos casos sencillos, sí sean las máximas, pero no necesariamente. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, ¿sí?, es terminar de aprender, cuando tengo cargas estáticas, ¿sí?, para un punto determinado, cuáles son las tensiones máximas que tienen. Pues en función de esas tensiones máximas, yo después voy a dimensionar. Bien. Supongamos por un momento que tenemos una pieza como esta pieza que parece una pelota de rugby que tenemos acá, ¿sí? Supongamos que es maciza, supongamos que es homogénea, isótropa, y esta pieza está sometida a un esquema de cargas. ¿Sí? F1, F2, FI, una carga repartida, ¿sí? Y yo sé que esta pieza además está en equilibrio. Entonces, lo que voy a hacer es la voy a seccionar con un plano cualquiera. Con un plano cualquiera como el S que está acá. Y una vez que la secciono, es decir, retiro, vamos a poner un puntero láser. Yo retiro esta parte y me va a quedar esta parte de acá. Y para que mi pieza original, sin la parte de la derecha, siga estando en equilibrio, tengo que ponerle, ¿sí?, una fuerza
una fuerza determinada para que le equilibre. Esta fuerza determinada, yo voy a suponer que se reparte uniformemente en la superficie que me quedó. Y voy a ir a buscar un punto P de esa superficie determinado. En esa superficie, en un entorno de este punto P, yo tengo determinado un diferencial de área. Yo en un entorno del punto P, como diría René Pastor, en un entorno reducido del punto P, yo tengo un diferencial de área. El diferencial de fuerza, ¿sí?, que actúa sobre este diferencial de área determinado en el plano que me generó, o sea, en el plano de la pieza generado por el plano de corte S, ¿sí?, este que está acá, el celeste, ¿sí?, yo tengo que el delta F sobre el delta A, si lo llevamos al límite, el límite para delta F sobre delta A para delta A teniendo 0, tenemos que me va a dar una magnitud T, que la voy a llamar tensión. Y que va a estar determinada por el vector verde que tengo acá. Cuando yo este vector verde tensión lo descompongo en dos coordenadas, ¿sí?, una coordenada, o en dos versores distintos, en un versor normal al plano de la sección y en un versor tangente al plano de la sección, lo que voy a tener es que esta tensión, este vector tensión, ¿sí?, va a quedar descompuesto en un vector tensión normal y en un vector tensión tangencial. A este vector tensión normal, que normalmente nosotros lo conocemos como tensiones normales, lo voy a llamar con la letra sigma. Y al vector tangencial lo voy a denominar con las letras tau. Este es el origen de las tensiones normales y tangenciales. Entonces, acá tenemos. Bien. Entonces, nosotros teníamos nuestro, acá lo tenemos esquematizado, ¿sí? ¿Qué pasa? Y nosotros lo tenemos esquematizados y nosotros ya conocemos ahora, por lo que sea, conocemos los valores de sigma y de tau. Son datos que ya pudimos calcular. Seguramente los calculamos, o sea, seguramente si al vector n, este que está acá, lo hago coincidir con el eje X de las piezas anteriores, ¿sí?, este sigma que está acá es el sigma que pude calcular con la fórmula o de axil o de flexión que corresponda, ¿no?, para el caso que fuera. Ahora, yo tengo esto, y ahora corto a mi pieza original, a mi pelota de rugby, ¿sí?, la corto con otro plano, en lugar con el plano S, con el plano S1, este plano medio rojizo que tengo acá. Y veo en mi esquema que ahora la tensión T, ¿sí?, referida al plano S1, ¿sí?, va a tener una tensión tangencial tau S1, que corresponde a la proyección de T sobre S1, y una tensión normal sigma S1, que corresponde a la proyección de T sobre S1. Fíjense que estamos llegando a que esta tensión tangencial acá va a ser mayor y la tensión normal va a ser menor.
Vamos a admitir. Bien. Bien. Entonces, la idea que estoy manejando es la de decir, bueno, lo que yo quiero hacer es, conocidas las tensiones con respecto a un sistema de referencia determinado, quiero saber cuánto valen las tensiones, ¿sí?, en otros sistemas de referencia que pasen por el mismo punto. Entonces vamos a hacer, o vamos a marcar, ¿sí?, una nomenclatura. Si yo tengo un punto P y tengo las tensiones referidas, las tensiones de un cubo elemental que pasa por P, o que contiene a P, y quiero saber cuánto valen las tensiones con respecto a un sistema de coordenadas cartesianos ortogonales, ¿sí?, voy a hacer una nomenclatura determinada, ¿sí? A las tensiones normales las vamos a llamar sigma, y a las tensiones tangenciales las vamos a llamar tau. Vemos que las tensiones normales, ¿sí?, son normales a cada una de las caras de mi cubo elemental, ¿sí? Y las tensiones tangenciales están contenidas en las caras de nuestro cubo elemental, ¿sí? El primer subíndice de la tensión, tanto normal como tangencial, ¿sí?, me indica la orientación de la sección dada por la dirección de su vector normal, ¿sí? Es decir, en todos los casos, ¿sí?, para este plano en particular, ¿sí?, el versor normal es el versor I. Entonces, todas las tensiones que están acá, el primer subíndice va a ser I. El siguiente subíndice indica la dirección del componente de tensión. Entonces, esta tensión normal, las tensiones normales siempre, el componente de tensión es igual a la orientación de la sección del plano, ¿sí? Por eso todas las componentes normales siempre les ponemos, o sea, esto esto lo pusimos como norma, pero en realidad a las tensiones normales le ponemos siempre un único subíndice. ¿Por qué? Porque la dirección del componente de tensión es igual a la dirección del plano. Entonces, este va a ser sigma I. Esto lo vamos a poner. Va a ser sigma I. ¿Sí? Este va a ser sigma Z y este va a ser sigma X. Y las tensiones tangenciales, ¿sí?, voy a tener que las puedo dividir en dos, las tensiones tangenciales. En una que va a estar recostada sobre el eje Y y el otra sobre el eje X en este caso, y en este caso el eje Y y el eje X, acá en este caso el eje Y y el eje Z. Entonces, las tensiones tangenciales nos van a quedar determinadas con el valor, o sea, voy a tener que por cada cara voy a tener dos tensiones tangenciales y una tensión normal. Ahora bien, por el teorema de Cauchy, que vimos en estática, ustedes saben que las tensiones tangenciales que concurren a una misma arista, ¿sí?, son iguales, ¿sí?, y de signo, en valor absoluto son iguales, ¿sí? Con lo cual tenemos que un elemento, ¿sí?, las tensiones de un elemento, ¿sí?, o sea, que están ubicadas en un punto determinado de un sólido, quedan determinadas por ¿cuántas variables? Y esto le estoy preguntando, ¿sí? El estado de tensión
el estado de tensión de este punto P referido a estas coordenadas, a estos ejes coordenados X, Y y Z, ¿sí? Quedan determinados por ¿cuántas variables? Cuéntenlas, chicos. 6. 6 variables. ¿Las ven todas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque en realidad las otras 3, ¿sí? Las otras 3 son, o sea, todas las demás, ¿sí? Terminan siendo las mismas variables. Esta tensión, o sea, en valor es la misma que esta. Esta es la misma que esta. Esta es la misma que esta. Y con las que no se ven pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, el estado de tensión queda determinado, ¿sí? Queda determinado por 6 valores. El estado de tensión queda determinado por 6 valores. Si yo esos 6 valores los acomodo en un arreglo matricial, si yo estos 6 valores los acomodo en un arreglo matricial, en donde en la diagonal principal, coloco las tensiones normales, ¿sí? Y en la parte triangular de la matriz superior coloco las tensiones tangenciales, ¿sí? Y en la parte inferior coloco las que son iguales y de sentido contrario. Yo tengo determinado, de alguna forma, ¿sí? una medida del estado tensional de este punto P referido a este sistema de coordenadas X, Y y Z. Bien. Esta matriz que tengo acá en realidad es lo que nosotros denominamos un tensor. Y este tensor que está acá se llama tensor de tensiones. Tensor de tensiones, ¿sí? Que no es otra cosa que un arreglo matricial, ¿sí? De los valores de las tensiones en un punto referidas a un sistema de ejes coordenados. Por lo general, estos valores, me va a ser siempre posible obtenerlos, o bien por la resistencia de materiales, o bien por algún tipo de ensayo determinado. Por lo general, entre ensayos determinados y la resistencia de materiales, yo voy a tener la posibilidad de conocer cuánto valen los valores de este tensor de tensiones. Ahora bien, si yo quisiera saber para el mismo estado de cargas que generó el tensor anterior, para el mismo estado de cargas, y para el mismo punto P, mismo estado de cargas externas, mismo punto P interno, y quiero saber cuánto valen las tensiones, ¿sí? O cuánto vale el tensor de tensiones, pero referido a otro sistema de referencia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Todos los que Con una hicimos matriz de álgebra cambio de 2, coordenadas. todos los que hicimos álgebra 2 en algún momento, sino que es muy fácil. Sacamos los autovalores, los autovectores, hacemos el cambio de coordenadas y punto. ¿Sí? En realidad no vamos a llegar a ese extremo. Vamos a usar otros métodos. Pero podría ser. La idea podría ser. ¿Sí? Vamos a tener un sistema de coordenadas referidos a o sea, vamos a tener un tensor de tensiones, ¿sí? Que me va a generar el estado de tensiones en el punto P referido a otro sistema de coordenadas. Es decir, mismo esquema de cargas,
mismo punto P, distintos planos de referencia. Distintos planos de referencia. ¿Y por qué me interesa plantear el plano T, o sea, el tensor T', ¿sí? Referido a un sistema de coordenadas distintos? Porque en algún momento me va a interesar saber cuáles son las tensiones máximas normales, o sea, en algún plano se me van a generar las tensiones normales máximas. Y en algún plano voy a tener tensiones tangenciales máximas, ¿sí? Y esos planos y esas tensiones les vamos a dar nombres específicos. ¿Puede repetir esto, por favor? Sí. En algún momento me va a interesar saber o calcular el tensor T' en el cual las tensiones normales son máximas y otro tensor T' distinto, ¿sí? T segunda, T tercera, T cuarta, o sea, en el cual, referido a otro sistema de referencia, en el cual las tensiones tangenciales sean máximas. En el cual las tensiones tangenciales sean máximas. Cuando las tensiones normales sean máximas, se va a verificar que las tensiones tangenciales se van a igualar a 0, ¿sí? O sea, me va a quedar una matriz diagonal, ¿sí? Y los valores de esas tensiones, sigma x, sigma y, sigma z, que me queden, van a ser valores máximos o mínimos, y estos valores se los va a llamar, en ese caso, tensiones principales, ¿sí? Y las vamos a denominar, lo vamos a ver más adelante, como sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Bien. En la práctica de ingeniería es muy habitual encontrar con que el cuerpo con el que estoy trabajando puede reducirse, ¿sí?, a una lámina de espesor E despreciable. ¿Sí? Puede reducirse el sólido en estudio, ¿sí?, a un sólido de espesor E despreciable, en el cual el espesor es muy inferior a las otras dos longitudes que tengo, que son el ancho y el alto de la pieza. El espesor, ¿sí?, es despreciable, tiende a 0. En este caso, ¿sí?, yo puedo decir que las tensiones tangenciales y las tensiones normales de en la coordenada z, que es la que sería perpendicular hasta x e y, valen 0. Y si yo en mi arreglo matricial a estas tensiones les pongo 0, ¿sí?, si yo a esas tensiones les pongo 0, ¿sí?, me va a quedar que la matriz, en lugar de ser una matriz de 3×3, va a ser una matriz de 2×2. Este estado tensional nuevo que acabo de encontrar, ¿sí?, lo voy a llamar estado tensional doble o plano. La mayoría de las aplicaciones que vamos a hacer en el curso corresponden a este estado tensional.
Otra observación que tengo del estado tensional plano es que la tercera tensión, sigma z, ¿sí?, es una tensión que va a valer, o que la hago tender a 0. ¿Sí? Pero no es que no existe, vale 0. ¿Mm? Bien. Y alguien me puede preguntar, Carlos, pero ¿y dónde se da el estado tensional plano que vos decís que es tan común en ingeniería? Bien, el estado tensional plano es un estado tensional característico no solamente de láminas muy, muy pequeñas, sino es el estado en el que se produce en cualquier elemento que esté en la superficie de un sólido que no esté en contacto con otro. Si yo estuviera en contacto con otro, ya el estado de tensión no es plano. Tendría tensiones de contacto, y si recuerdan algunas de las cosas que dijimos del estado de tensión, de las tensiones de contacto, era que las dos superficies en el contacto tienen un estado tensional triple. Pero para el resto de las aplicaciones, ¿sí?, de un sólido, ¿sí?, en la superficie del sólido, ¿sí?, si el sólido no tiene otro cuerpo que está interactuando con esa superficie, entonces el estado tensional de ese elemento superficial en la superficie del sólido, valga la redundancia, es un estado tensional plano. ¿Sí? El otro ejemplo de estado tensional plano es el estado tensional de elementos con espesores muy, muy pequeños, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí. ¿Puedes repetirlo de antes? O sea, es no solo en chapas planas o de espesor pequeño, sino también... No solamente en chapas planas, ¿sí?, sino también en elementos, o sea, en las superficies de elementos que no están interactuando con otros sólidos, tenemos estado tensional plano, y en elementos, en el cual el espesor es muy pequeño, como puede ser en el caso de determinados tubos, ¿sí?, en el cual el radio del tubo, ¿sí?, es muy superior al espesor del mismo. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Genial. Bien. Entonces, tenemos ejemplos de donde llamamos la resistencia de materiales, donde tenemos el caso de una pieza sometida a tracción, ¿sí?, en el cual tenemos que el valor de sigma i va a valer 0, y el valor de sigma x, ¿sí?, va a ser igual que el valor de la carga, ¿sí?, dividido el área transversal. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, el valor de sigma x lo calculé con las fórmulas que me da la estática. ¿Sí? En este caso voy a tener y en este caso no voy a tener tensiones tangenciales. Ahora bien, si yo giro este eje Y y el eje X lo giro, por ejemplo, 45 grados, entonces voy a tener tensiones tangenciales. ¿Sí? Lo que antes tenía como tensión normal, ahora voy a tener como tensión tangencial. Vamos a calcular después cuánto vale, y lo vamos a calcular con un procedimiento que van a ver bastante. Van a ver que esa carga vale P sobre 2A. Acá tenemos el por qué el elemento de superficie sobre el elemento, o sea, el cubo elemental sobre una superficie, ¿sí?, está sometido
a un estado doble, en el cual no tengo tensiones normales en la cara E, ¿sí? Del cubo. En este caso, en el cual tengo torsión, fíjense que para este cubo en particular, ¿sí? Voy a tener solamente tensiones tangenciales. Solamente tensiones tangenciales. Y si el mismo cubo lo roto, ¿sí? Aunque tenga torsión, con respecto a otros dos ejes, voy a tener tensiones normales y no voy a tener tensiones tangenciales. Fíjense, en este caso en particular, en el cual no tengo tensiones tangenciales, ¿sí? Nosotros dijimos que cuando nosotros rotamos nuestro sistema de referencia, va a llegar un punto en el cual las tensiones normales son máximas o mínimas. Las tensiones normales son máximas o mínimas, ¿sí? Y las tensiones tangenciales se anulan. El sistema de referencias de estos ejes A y B es tal, ¿sí? Que estas direcciones se van a llamar direcciones principales. Estas tensiones normales, máxima y mínima, se llaman tensiones principales, ¿sí? Y fíjense que en este caso las tensiones tangenciales se anularon. Bien. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para determinar, ¿sí? Cuánto valen las tensiones transformadas. Es decir, cómo puedo hacer la transformación sin necesidad de utilizar un mecanismo matricial de álgebra, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos un cubo elemental en un estado plano, ¿sí? Que está sometido, en el cual tengo tensiones normales, sigma x y sigma y, y en el cual tengo tensiones tangenciales, tau xy y tau ix. Son tres variables. Las tres variables son conocidas. Las tres variables son conocidas, son datos. Las calculé por algún mecanismo, por algún método determinado. Es decir, conozco el estado, o sea, el tensor de tensiones de este cubo elemental, ¿sí? En este punto determinado, con respecto a los ejes X e Y. Y quiero conocer el valor del estado tensional, del tensor de tensiones, con respecto a otros dos ejes determinados que están rotados un ángulo phi, que son con respecto a un eje psi y a un eje eta. La mayoría de los libros les ponen X1 e Y1, o X' o Y', pero esto está tomado de un libro alemán nuevo del tema, que es del año 2018, que está muy bueno, y me gustó tanto que el desarrollo que hicieron los chicos esto, que lo dejé así como lo hicieron ellos. ¿Sí? Pero en la mayoría de los libros aparece como, el psi aparece como X1 o X', y el eta aparece como Y' o Y1. Pero bueno, así quedó simpático, así que quedó así. Además lo tienen documentado así ustedes, así que no van a tener problemas para seguirlo. Entonces, quiero sacar el tensor de tensiones T'. Entonces, la idea es cómo hago la transformación de T a T'. Lo que hacemos, y para no estar deteniéndonos mucho tiempo, lo vamos a pasar bastante rápido esta parte, y les recomiendo que después vean está subido
en PDF el PowerPoint de la presentación, que lo vayan siguiendo, ¿sí? O sea, en realidad lo que estamos haciendo es cortar con el plano, con un plano determinado, con el plano eta, ¿sí? Y hacer y poner las tensiones equivalentes para mantener el equilibrio, ¿sí? Y planteamos las condiciones de equilibrio. Planteamos las condiciones de equilibrio, que no es otra cosa que proyectar las tensiones según los ejes eta y eta y psi. Entonces, considerando que las tensiones que concurren a una misma arista son iguales, ¿sí? Entonces, vamos reemplazando, teniendo en cuenta las relaciones trigonométricas, ¿sí? Vamos a llegar a este sistema de ecuaciones, ¿sí? Vamos a llegar a este sistema de ecuaciones, en el cual vamos a tener, ¿sí? Una tensión tangencial psi eta, una tensión normal psi y una tensión normal eta. Este sistema de ecuaciones que vimos súper rápido, pero que no es otra cosa que un sistema de proyección de vectores, ¿sí? Sobre ejes coordenados, ¿sí? Se denominan relaciones de transformación. Y estas relaciones de transformación permiten determinar los componentes del tensor T' en un estado tensional plano a partir de una rotación phi, ¿sí? De los componentes del tensor original T, ¿sí? Entonces, yo tengo el estado tensional original que me tenía el tensor T con respecto a este cubo elemental, y yo ahora el cubo elemental lo roté un ángulo phi, ¿sí? Un ángulo phi que me determina este ángulo phi, el eje psi y el eje eta que está a phi más pi sobre 2, ¿sí? Y tengo las expresiones referidas, o sea, de los tres nuevos componentes del tensor, ¿sí? referidas a este nuevo sistema de coordenadas. Y en función de qué? En función de los valores anteriores que yo ya tenía, ¿sí? Sigma x, sigma y, y del ángulo phi, que es el ángulo de rotación. Es decir, yo tengo que tener como datos, ¿sí? El tensor de partida, y tengo que tener como dato, ¿sí? La rotación de mi sistema de coordenadas. Hay algunas observaciones, ¿sí? Que se usan mucho en estática y resistencia, ¿sí? En el cual la suma de las tensiones normales, ¿sí? Es invariante, ¿sí? Y a la suma de las tensiones normales se la llama, o sea, es un invariante del tensor T. No es el único invariante, ¿sí? O sea, uno se da cuenta que es invariante porque depende solamente de los valores de partida. Otro invariante que tenemos es el determinante del tensor de tensiones. Y finalmente hay un caso muy particular en el cual sigma x es igual a sigma y, o sea, sigma x igual a sigma y en el cual las tensiones tangenciales
se anulan, ¿se les ocurre a ustedes algún punto en algún lugar en algún lugar en el cual las tensiones normales sean iguales, no importa el eje en el cual estén, y que las tensiones tangenciales sean cero? ¿Se les ocurre algún elemento en el cual pasa eso? Un punto en un elemento en el cual las tensiones tangenciales valen cero y en el cual las tensiones normales son iguales. En una compresión. Está bien, pero puede ser una compresión, pero ¿en qué tipo de elemento? Seguramente en un acero no va a pasar esto. O es muy difícil que pase. No, en un acero no va a pasar, a no ser que tenga condiciones determinadas. Pero. ¿Material, querés decir? Sí, ¿en qué ¿Qué material? tipo de material? Algo ¿En qué? frágil. No, pues en un material frágil, seguramente una tensión tangencial va a tender a la fractura. Claro, por eso los Pero elementos no, frágiles pero uno no, tiende no. a tener. O sea, las tensiones tangenciales valen cero. Las tensiones normales son iguales en todas las direcciones e independientes de phi. Y las tensiones tangenciales se anulan. Este estado particular se llama hidrostático. Es lo que pasa en el interior de un líquido. ¿Le cierra ahora? Hola. Claro, era un estado Sí, de la sí, materia en entiendo. realidad, no un elemento. Por eso no Sí, sé, no, sí. Bien. Lo que pasa es que si no les hago trampa, lo sacan enseguida. Bien. Sigamos. Entonces, de acuerdo con las relaciones de transformación, ¿sí? Las tensiones transformadas dependen de la dirección de la sección definida por el ángulo phi. Y nos interesa conocer para qué valores del ángulo phi las tensiones transformadas adquieren valores máximos y mínimos, que es lo que hablábamos hace un ratito. Nos interesa, ahora, pero es un poco más formal ahora, ¿sí? Entonces, me va a interesar conocer para qué valores del ángulo phi las tensiones normales adquieren valores máximos y mínimos, ¿sí? A esos valores de phi los vamos a llamar phi asterisco y los vamos a llamar direcciones principales. Y los planos definidos por phi asterisco también se denominan principales, planos principales. Entonces, los planos principales, ¿sí? Los planos principales son aquellos en los cuales los valores adquieren valores máximos o mínimos. Si nosotros vamos a las ecuaciones de transformación y las derivamos con respecto a phi, ¿sí? La derivada primera con respecto a phi de las tensiones normales me van a dar o un valor máximo o un valor mínimo, ¿sí? Y ahí voy a tener las tensiones principales. Y del cálculo, ¿sí?, de esta ecuación que me queda acá, ¿sí?, podemos calcular que la tangente de 2 phi asterisco va a ser igual a un valor determinado sacado de esta ecuación. Entonces, en un estado tensional plano hay dos valores de phi que satisfacen a la ecuación. 3. Phi asterisco y phi asterisco más pi sobre 2. Lo cual quiere decir
Lo cual quiere decir que las direcciones principales son ortogonales. Las direcciones principales son ortogonales, es decir, están a 90 grados. Las direcciones principales están a 90 grados. Es decir, en una dirección determinada voy a tener mi tensión normal transformada máxima. Y en la dirección normal, a esa dirección, voy a tener la tensión normal transformada mínima. Mínima. Y en esos planos, con referencia a esos planos, ¿sí?, en los cuales las tensiones normales son máximas o mínimas, ¿cuánto valen las tensiones tangenciales? Cero. Cero, sí, Geraldine, cero, sin miedo, cero. Las tensiones normales, cuando las tensiones normales adquieren valores máximos o mínimos, las tensiones normales se denominan tensiones principales, y en esas direcciones las tensiones tangenciales valen cero. Cero. Bien. Las tensiones normales se calculan con la condición 3, o sea, con la ecuación esta que está acá, que vemos acá en pantalla, ¿sí? Y tienen valores máximos y mínimos. A las tensiones principales lo vamos a denominar sigma 1 a la mayor y sigma 2 a la menor. En algunos casos aparecen como sigma máximo, sigma mínimo, pero nosotros le ponemos, bien materialistas, le ponemos sigma 1 y sigma 2. Sigma 1 a la máxima, sigma 2 a la mínima. Y reemplazando valores, tenemos que las tensiones normales valen esta expresión que está acá, que es bastante útil, como vamos a ver dentro de un ratito. Bien, reemplazando, de vuelta yendo a las ecuaciones de transformación y derivando el valor de la tensión tangencial con respecto al ángulo φ, vamos a obtener que las tensiones tangenciales, ¿sí?, van a ser máximas, ¿sí?, para un ángulo que lo llamé φ doble asterisco, ¿sí? Φ doble asterisco. Y este φ doble asterisco no es otra cosa que el φ asterisco común más o menos 45 grados. Más o menos 45 grados. ¿Sí? Es decir, nosotros partimos de un eje de referencia determinado, ¿sí?, X e Y, rotamos nuestros ejes a una posición, un ángulo φ asterisco, ¿sí?, el cual este φ asterisco me va a dar las condiciones máximas y mínimas, es decir, voy a tener una tensión normal sigma 1, que es la máxima posible, y una tensión normal 2, que es la mínima. Es decir, todas las tensiones normales restantes van a estar comprendidas entre sigma 1 y sigma 2. Y después Profe, en esta condición voy a tener que las tensiones tangenciales valen 0. Sí, ¿quién preguntaba algo? Geraldine, en un momento se trabó. Sí, debo tener muchas cosas abiertas. Bien, lo que decía, cuando yo giré φ asterisco, lo que voy a tener es que las tensiones normales van a ser máximas y mínimas. Mientras yo voy girando el ángulo φ, ¿sí?, en condiciones distintas de las de máxima o mínima tensiones normal, las tensiones normales van a ir variando
¿sí? Van a ir variando en valores que van a ser menores que sigma 1, pero mayores que sigma 2. Todas las tensiones posibles que se vayan dando van a ser todas mayores que sigma 2 y menores que sigma 1. Si yo roto ahora el cubo elemental 45 grados más, es decir, pi sobre 4, de esta posición en la cual tengo tensiones normales máximas y mínimas, lo que voy a tener es tensiones tangenciales máximas. Tensiones tangenciales máximas. Bien. Vimos un montón de fórmulas, ¿sí? Recién. Y la idea es que no se aprendan esas fórmulas de Disculpe, memoria. profesor. Sí. Cuando las tensiones tangenciales son máximas, ¿ahí sigma no debería ser 0? Como No. pasa en el otro caso. No. Ok. Cuando veamos esta representación, te va a quedar mucho más claro. Aunque, Mauro, ¿estás por ahí hoy? Mauro. No, me parece que no está hoy. Es Sarmiento, qué raro que no esté. ¿Hay algún naval hoy por acá presente? Sí, yo. Bueno, esto que voy a decir ahora, a los navales no les gusta. ¿Sí? Pues a los navales no les gusta la circunferencia de Mohr. Pero no importa. El método de la circunferencia de Mohr es un método que en principio empezó como un método gráfico por un ingeniero alemán que se llamaba Otto Mohr, que por la década de 1880 desarrolló esta metodología. Y la metodología del método de Mohr, o de la circunferencia de Mohr, es para el cálculo de las tensiones transformadas, ¿sí? Es una metodología que se utiliza en el MIT, se utiliza en Stanford, se utiliza en Cambridge y lo usamos en la Universidad de Buenos Aires. De hecho, tenía un par de simuladores que estaban bajados de la página de la Universidad de Cambridge, que estaban muy, muy buenos. Y hoy por hoy es uno de los pocos métodos gráficos numéricos de la estática que siguen vivos, porque conceptualmente son muy poderosos, son muy potentes. Y simplifican mucho la solución de problemas. Entonces... Esto en estabilidad se dejó de dar. ¿Circunferencia de Mohr? Sí. Antes, según tenía entendido, antes se daba, ahora no está más. En estabilidad, mira, si después te voy a pasar el link, o les voy a buscar el link de la Universidad de Cambridge, donde bajé los simuladores de circunferencia de Mohr. O sea, se sigue usando en todo el mundo. Y depende del docente. Hay docentes que entienden que es una forma vieja de hacer las cosas. Y hay otros docentes que entendemos que conceptualmente está muy bueno, o sea, me ayuda a ver problemas, me ayuda a resolver problemas. ¿Y por qué? Cuando yo hago una transformada, y con cualquier calculadora científica hoy podemos hacer una transformada, ¿sí? O con cualquier programa sencillo, yo puedo meter los datos, meter el ángulo, apretar un botón y sacarlo. El tema es que no sé bien qué estoy haciendo cuando hago esa transformada con una calculadora o con una computadora. Nosotros, cuando veamos la circunferencia de Mohr, van a ver que no tengo que acordarme prácticamente ninguna fórmula. Todas las fórmulas las puedo deducir tranquilamente usando la circunferencia de Mohr. Vamos a seguir un poco más adelante. Bien, entonces, nosotros analizamos las relaciones de transformación, ¿sí? Y de las relaciones de transformación podemos llegar a una ecuación de este tipo, ¿sí?
en donde sigma m es la semisuma de las tensiones que actúan en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Y de esta relación me queda esta expresión, que es la expresión que usó Otto Mohr para definir la circunferencia. Otto Mohr llegó, o sea, de las ecuaciones de transformación llegó a esta expresión, que no es otra cosa que la ecuación de una circunferencia. Que no es otra cosa que la ecuación de una circunferencia. ¿Sí? Que está desplazada, una circunferencia que está desplazada, ¿sí? La semisuma de las tensiones normales con respecto al punto de origen. En el eje de las tensiones tangenciales voy a poner las tensiones transformadas tangenciales, y en el eje de las tensiones normales, las tensiones normales, ¿sí? Y si yo tengo que mi elemento de estudio, ¿sí? Con referencia a los ejes X e Y, tengo como datos sigma X y sigma Y, sigma X y sigma Y, y tau X y tau Y, ¿sí? Entonces, yo tengo que estas tensiones van a estar representadas, ¿sí? Por un punto que va a estar ubicado, ¿sí? En el punto P, ¿sí? En el cual voy a tener las tensiones sigma X, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuánto valen las otras tensiones. Cuando yo tengo la representación de Mohr, cuando yo utilizo la representación de Mohr, lo primero que voy a tener es que este punto P que está en la circunferencia de Mohr, ¿sí? Si el desfasaje de mi eje X con respecto al eje transformado es phi, todo lo que en la realidad, toda rotación que en la realidad vale phi, en la circunferencia de Mohr vale 2 phi. Vale 2 phi. Si en la circunferencia de Mohr sigma X tiene esta dirección, sigma Y, que está rotada 90 grados, ¿sí? En la circunferencia de Mohr, ¿dónde va a estar sigma Y? Rotada 180 grados, en este sentido. Fíjense que cuando las tensiones tangenciales valen 0, fíjense que cuando las tensiones tangenciales valen 0, ¿sí? Las tensiones normales toman valores máximos y mínimos. Valores máximos y mínimos, ¿sí? ¿Cómo se llaman estos valores máximos y mínimos? Sigma 1 y sigma 2. Sigma 1 y sigma 2. Y cuando la tensión tangencial es máxima, las tensiones normales, ¿cuánto valen? 0. No. Acá tengo tensiones normales. Estas son tensiones normales transformadas. ¿Cuánto Sigma valen? M. Sigma M, o sea, valen la semisuma. Las dos tensiones normales valen igual sigma I igual sigma X, ¿sí? O sea, sería sigma psi igual sigma eta, ¿sí? Igual 1/2 de sigma X más sigma Y. ¿Tengo una consulta? ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta si el ángulo 2 phi, cuando dibujas la circunferencia,
lo Ahora lo vamos dibujás a ver. girando en sentido Ahora lo horario vamos a o ver. antihorario. O sea, esto Ok. es conceptual. Ahora vamos a ver cómo se hace. Perdón, a mí hay algo que no me quedó claro. Sí, ¿qué? Ahí tenés una cota que es un medio de sigma X menos sigma Y, y eso supuestamente no es igual a sigma M. ¿O cómo es? Como que no. ¿Debería No, llevar otro sigma nombre? M es un medio, sigma M es un medio, sigma M es un medio de sigma X más sigma Y. Ah, más. Es más. ¿Mm? Este pedacito que está acá es un medio de sigma X menos sigma Y. Ok, bien. Listo, Bien, gracias. entonces, la circunferencia de Moore, ¿sí? Representa el estado tensional en un punto. La circunferencia de Moore representa el estado tensional en un punto. ¿Sí? Por lo tanto, se van a construir diferentes circunferencias de Moore para diferentes puntos del cuerpo en análisis. Fíjense que acá tenemos la circunferencia de Moore. ¿Qué otra cosa me da? Para un punto determinado, ¿sí? Cada punto de la circunferencia me va a representar, ¿sí? El estado tensional en el punto que yo tengo asignado, ¿sí? Pero para distintos ángulos. Fíjense, si tenemos un estado tensional, ¿sí? El clásico estado tensional de un elemento de tracción, ¿sí? Fíjense que tenemos que sigma 1 va a ser igual a sigma 0, ¿sí? Sigma m va a ser igual a sigma 0 sobre 2, ¿sí? Y sigma 2 vale 0. Y fíjense que la tensión tangencial máxima, en el caso de tracción pura, ¿sí? Vale sigma 1 sobre 2, que es el radio de la circunferencia. En el caso de tensiones tangenciales, ¿sí? Tensiones tangenciales tau sub 0, ¿sí? Fíjense que sigma 1 y sigma 2 van a estar equidistantes, ¿sí? Y tenemos que, como no tenemos tensiones tangenciales, tensiones normales actuando, ¿sí? El punto de partida vale 0. Bien. Todo muy lindo ahora, pero tengo más interrogantes todavía que cuando empezamos. Entonces, ¿cómo construimos la circunferencia de Moore? ¿Cómo fabricamos la circunferencia de Moore y cómo obtenemos los elementos transformados que nos interesan? ¿Y cómo obtenemos el valor de las tensiones principales y el ángulo de la tensión principal, de las tensiones principales? Entonces, lo primero que hacemos es determinamos para el elemento en estudio los valores de sigma x, sigma y tau xi. Estos valores pueden ser que me los den como datos o que me los den como parte de un ejercicio de estática para que los determine. Segundo, asignamos signos a estas tensiones, según esta convención. Las tensiones normales de tracción son positivas y las de compresión son negativas. Las tensiones tangenciales van a ser positivas si tienden a rotar en sentido horario respecto al punto P. Esta tensión tangencial, ¿sí?, con respecto al punto P tiende a girar en sentido horario, entonces va a ser positiva. Esta tensión tiende a girar en sentido antihorario, o sea que va a ser negativa.
Tercero, trazamos los ejes sigma prima y tau prima de transformados. Este es el equivalente al eje psi y al eje eta de las ecuaciones de transformación. ¿Sí? Y lo que hacemos es, marcamos los puntos sigma x, que es dato, y tau xi, que es dato. Tau xi es positivo, lo puse hacia arriba, y sigma i, que también es positivo, se ubica acá, y tau ix, que es negativo, lo pongo hacia abajo. Tengo determinados el punto I y el punto X. El punto I y el punto X. X e Y, ¿sí?, son dos puntos que pertenecen a la circunferencia de Mohr. X e Y son dos puntos que pertenecen a la circunferencia de Mohr. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa sé además de X y de Y? ¿Sí? Yo sé además que X, o sea, el punto de rotación de este centro hasta X, con respecto a este punto, ¿cuánto está girado? Fíjense, el eje X con respecto al eje Y, en la realidad está girado 90 grados. El eje X es el que va desde aquí y pasa por X, y el eje Y es el que pasa de aquí y pasa por X. Entonces, yo sé que este eje que está acá, de sigma promedio, es el sigma m anterior, el sigma promedio, el eje de sigma promedio X, está girado ¿cuánto? Con respecto a este punto. Está girado, o sea, el punto I, ¿está girado cuánto con respecto a este? 180 grados. Entonces, la línea que une este punto X con este punto Y, cuando corta el eje sigma prima, ¿sí?, me genera el sigma promedio, que es el centro de la circunferencia de Mohr. Entonces, trazo la circunferencia de Mohr. Trazo la circunferencia de Mohr. Donde acá voy a tener sigma 1, acá voy a tener sigma 2, y acá voy a tener tau máximo. ¿Sí? Perdón, una consulta. Sí. ¿Ese sigma X y sigma Y son los transformados o los de con el sistema de coordenadas? Son los datos. X, Y? Son los datos. Claro, okay. Son los datos. A los transformados les vamos a poner una prima o les vamos a poner las letras psi y eta. Alguna de las dos cosas. Perfecto. Para hacerlo más sencillo y para hacerlo más común a la bibliografía habitual, le puse el prima. Entonces, marco sigma X, marco sigma Y, marco tau Y, marco tau IX y marco tau XY. ¿Sí? Trazo la circunferencia. Bien, ahora me va a interesar calcular sigma 1, sigma 2 y tau máximo. ¿Cómo lo hacemos? Calculando el radio, puede ser. Trigonometría. Trigonometría pura. Trigonometría pura. El sigma AB y sigma medio es lo mismo, ¿sí? O sea, esto en la literatura inglesa le ponen average, sigma average a este valor. Entonces, sigma B y sigma M es lo mismo con distinto nombre. Entonces, tenemos
que sigma B lo calculo fácilmente. Sigma X más sigma Y dividido 2. ¿Sí? Entonces, tengo sigma medio. Este valor que está acá, este cateto que está acá, ¿cuánto vale? X menos sigma B. Sigma X menos sigma B. Esto es dato, esto lo calculé. Tau XY es dato. ¿Sí? Entonces, con este valor, calculo el radio de la circunferencia. ¿Sí? Pues yo sé que este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Sacamos el radio. ¿Sí? Y después tenemos que sigma 1 va a ser igual a sigma promedio más el radio. ¿Y sigma 2 cuánto va a valer? Sigma promedio menos radio. Sigma promedio menos el radio. ¿Y el ángulo θ cuánto vale? El ángulo θ. Yo acá tengo 2 θ. El ángulo θ, ¿cuánto vale? Un medio de la cotangente de tau XY sobre sigma Un medio X. del arco tangente. Si quiero usar el radio y un cateto, uso el arco seno, el arco coseno, o sea, como más les guste. Fíjense que nosotros, por cualquier método algebraico, para calcular las tensiones transformadas, o sea, teníamos un tema matemático interesante, y si no teníamos un buen programa de computación o una buena calculadora, no lo podíamos calcular. Fíjense qué fácil que calculamos las tensiones sigma 1, sigma 2, y tau máximo ¿cuánto vale? R. Tau máximo vale R. ¿Lo ven todos, chicos, esto? Díganme que sí. Sí, sí. Díganme que sí, por favor. Sí, sí. Bien. Prendan el micrófono y digan que sí, Carlos, lo veo. Vamos. Sí, Carlos, lo veo. Bien, genial. Bien. Entonces, ahí tenemos tau máximo, que es igual a R. ¿Sí? Bien. Un ejemplo. Tienen, y esto quiero que lo hagan ustedes, tienen 5 minutos para sacarme las tensiones máximas, mínimas, o sea, sigma 1, sigma 2 y tau máximo. Tienen 5 minutos. Saquen papel y lápiz y háganlo. Quiero que saquen tau máximo con el concepto del círculo de Mohr. Cinco minutos que empiezan a contar ahora. Vamos a ver cuánto nos da el ejercicio. A ver si les doy parecido a como les doy a ustedes. 132 y 28. Perfecto. Fíjense. Calculamos sigma promedio. ¿Sí? Calculamos el radio. Y tenemos 130, o sea, con el de sigma promedio, con sigma promedio más el radio, tengo sigma máximo, que es sigma 1. Sigma promedio menos el radio, llego acá al punto B, tengo sigma 2, que es sigma mínimo. ¿Sí? Y en el punto C, ¿sí?, el radio me va a generar tau máximo. Sigma promedio son 20, R que son 51 megapascales, y el ángulo
el ángulo lo calculamos con la tangente. Este ejemplo 2, ¿sí? En el ejemplo 2, que es muy parecido al ejemplo 1, el ejemplo 2 es muy parecido al ejemplo 1, pero con una diferencia. En lugar de darme el cubo elemental con las tensiones sigma x, sigma y tau xy, lo que me dan es un elemento de máquina, con un punto determinado, h, y me dicen, en este mecanismo, ¿sí? Estamos, o sea, tengo una carga P acá, tengo una carga P, ¿sí? Y me dicen que el diámetro de esta barra vale un valor determinado, 25 milímetros, casi una pulgada. Me dicen, determine el estado tensional en un elemento de superficie que contiene al punto H. Calcular las tensiones principales y las tensiones tangenciales máximas y representar datos y resultados obtenidos en una circunferencia de Mohr. Lo 2 y lo 3 ya es fácil, ya lo hicimos. ¿Qué es lo complicado ahora? Complicado entre comillas. Es determinar el estado tensional. Es decir, antes yo tenía como dato el estado tensional. Ahora lo tengo que calcular. ¿Y cómo lo calculamos? Con resistencia de materiales y con estática. Bien. ¿Qué es lo que hago para calcular el estado tensional? Primero voy a ver qué solicitaciones actúan en el punto H. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a trasladar la fuerza P al centro, o sea, al extremo de la viga redonda, ¿sí? Sumando y restando P. Es decir, sumándole 0, nada. ¿Sí? Esto pone de manifiesto dos cosas. Un momento torsor, este extremo figura como si fuera una manija como si fuera un picaporte, ¿sí? O como si fuera la patada de arranque de una moto. Son mecanismos parecidos. Entonces, tengo un momento torsor. ¿Y qué más tengo? Una carga P. Entonces, en este punto H, en la sección que contiene el punto H, ¿qué solicitaciones tengo? Y díganme ustedes, chicos, ¿qué solicitaciones voy a tener? Perdón, ahí. Torsión y flexión, ¿puede ser? Veamos. Torsión seguro. Este momento torsor actúa en toda la barra. O sea que acá voy a tener torsión. Y esta carga P, o sea, me está quedando la carga P y el momento torsor. ¿Sí? Esta carga P, acá en el extremo de la barra, genera este momento de momentos flexores, donde va a ser 0 acá y máximo acá. ¿Sí? Hay una observación. Si yo trasladara esta fuerza P al punto H, si yo trasladara la fuerza P al punto H, sumando y restando P nuevamente acá, tendría el valor del momento flexor máximo, o sea, con lo cual tendría el momento torsor, el momento flexor, y además tendría un esfuerzo de corte, pero el corte dijimos que lo desestimamos porque tiene un valor, o sea, tiene un valor prácticamente nulo con respecto a las otras fuerzas, ¿sí? O sea, el esfuerzo de corte no lo consideramos, ¿sí? Entonces, tenemos un momento torsor y tenemos un momento flexor. Vamos a hacer un análisis ahora del punto H. Yo en el punto H tengo una tensión normal, que es esta sigma X, ¿sí? que está generada por el momento flexor.
¿sí? Que el momento flexor viene de esta punta. Fíjense que en la cara superior el signo de sigma x es positivo, es de tracción. Si el punto H estuviera en la parte de abajo del cilindro, ¿también sería de tracción? No sería de compresión. Sería de compresión. En la parte de abajo, esta sigma x, la flechita, estaría apuntando al punto H. ¿Sí? Y el momento torsor tiende a girar hacia la derecha, con lo cual la tensión tangencial es hacia la derecha. Tiene el mismo sentido. El momento torsor tiende a girar en sentido horario. ¿Sí? O sea que la dirección de tau xi, ¿sí? va a ser en sentido hacia la derecha. Entonces, con estas dos consideraciones construyo el cubo elemental, en el cual tenemos tensiones en la dirección de I. No hay tensiones. Entonces, sigma I vale 0. Sigma X vale, ¿cuánto? El momento flexor dividido el módulo resistente. Más o menos 130 pascales. ¿Sí? Hicimos números redondos para hacer más fácil el cálculo. Tenemos que tau xi igual a tau ix es aproximadamente 98 megapascales. Y lo obtengo dividiendo el momento torsor dividido el módulo resistente. Y ahí ya está resuelto el problema del estado tensional. Bueno, una vez que resolví esto, ahora sí, vamos a la circunferencia de Mohr, ¿sí? Escribimos sigma x, sigma y, ¿sí? Tau ix, que en este caso tau xi va a ser negativa, va hacia arriba, tiende a girar en sentido antihorario respecto de h. ¿Sí? Tengo tau xi, tau ix, 1, trazo la circunferencia y tengo que sigma 1 me va a dar un valor de 182 megapascales aproximadamente, y sigma 2 me va a dar menos 52.33, que quiere decir que es de compresión. Y por cualquier método trigonométrico que me guste, calculo la tangente de 2θ y después calculo θ. Fíjense que acá tenemos tau máximo en el centro, tenemos sigma 1, sigma 2 de compresión. Sigma 2 es de compresión, sigma 1 de tracción. ¿Sí? Y acá tenemos girado sigma, el ángulo θ. Bien. Hay una forma para calcular o para colocar para hacer el círculo de Mohr en 3 dimensiones. Es decir, aplicado al estado triple. ¿Sí? Cuando lo aplicamos al estado triple, vamos a tener 3 tensiones normales, que cada una adquiere valores máximos o mínimos en los planos relativos. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga un estado triple, ¿sí? Voy a tener una tensión en un plano determinado, voy a tener una tensión máxima y una tensión mínima, y en el plano ortogonal voy a tener una tensión máxima y una tensión mínima. Fíjense que en los planos relativos, ¿sí? Cada una tiene una tensión tangencial máxima relativa a una orientación distinta. Pero la tensión tangencial máxima,
se consigue con la, o sea, con la resta, o sea, el diámetro dividido 2, o sea, sería la distancia A menos la distancia OA menos la distancia OC dividido 2, que es esta distancia que está acá. ¿Sí? La tensión tangencial máxima va a ser igual. Si esta es sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿sí? La tensión tangencial máxima va a ser igual a un medio de sigma 1 menos sigma 3. Sigma 1 menos sigma 3. Acá tenemos una aplicación en el cual una de las tensiones es una tensión máxima es de tracción, una tensión mínima es de compresión y sigma 2 es igual a 0. Y vamos a tener la aplicación de la circunferencia de Mohr a tubos cilíndricos y delgados que están sometidos a presión. Este es el caso característico de los tubos de calderas, que están sometidos a alta presión, de calderas subtubulares, por ejemplo, donde yo tengo una presión muy alta y tengo un tubo de pared delgada. ¿Por qué digo que la pared es delgada? Porque el espesor T, ¿sí?, es muy pequeño frente al radio R. Es muy asimilable, es muy parecido al caso de una tensión plana. Es muy parecido al caso de un estado plano, un estado tensional plano. ¿Sí? Acá tengo cómo voy a calcular la tensión sigma 1, la tensión sigma 2 respecto del eje longitudinal, ¿sí?, y de un eje radial. Pero a lo que yo quería ir en el caso del tubo sometido a presión no es en el cálculo de sigma 1 y sigma 2, sino que, o sea, cuando yo calculé sigma 1, queda acá en el punto A. Cuando calculo sigma 2, está en el punto B. En los casos en el que les damos un problema de estas características y les pedimos que hallen la tensión tangencial máxima, como el problema del tubo es prácticamente asimilable a un estado doble, uno tiene la tendencia a decir tensión máxima, tensión mínima, y la tensión tangencial es esta. En realidad, cuando yo tengo un tubo sometido a presión, es un caso de equilibrio cuasi estático de un estado cuasi triple, en el cual la tensión mínima es, la tensión normal mínima vale 0. O sea, es asimilable en un estado triple, y nosotros, para recordárselos, le vamos a dar como dato que la tensión normal mínima vale 0. La tensión normal mínima vale 0. Entonces, ustedes van a tener una tensión sigma 1, una tensión sigma 2 y una tensión sigma 3 igual a 0, en el caso del tubo sometido a presión. Entonces, ¿cuánto va a valer la tensión tangencial máxima? La tensión tangencial máxima no va a ser sigma 1 menos sigma 2, o sea, no va a ser sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, que es esta distancia, sino que va a ser sigma 1 menos sigma 3 dividido 2, que es esta distancia. Y fíjense que esta tensión tangencial, marcada por el punto B de', es muy superior a esta tensión que va desde este punto central hasta el punto D. En la práctica,
en la práctica se obtiene siempre que la tensión tangencial máxima es igual a la tensión normal máxima dividido 2. Esa es la única salvedad que tiene, o sea, y la única cosa distinta que puede haber en el caso de una tensión, en el caso de tubos sometidos a presión. Bien, vamos a dedicarle unos minutos más, no muchos más, para no romper con mi promesa de no pasarme mucho del tiempo. Y vamos a hablar del concepto de falla. Si un material, o un mecanismo, o una pieza, llega a un límite de solicitación tal que los esfuerzos poseen un valor para el cual el material, o la pieza, o el mecanismo ya no es utilizable para el fin al que se lo destina, entonces decimos que falla. Hay una falla. Pregunta: ¿es necesario que el material colapse para que falle? ¿No podría ser el caso de que tenga una deformación excesiva, pero sin que colapse? ¿Y ahí no te estaría sirviendo? Es más. Un material puede, o una pieza, o una estructura puede fallar sin necesidad inclusive de entrar en el periodo de fluencia. Yo puedo estar en un estado elástico, pero la deformación es excesiva para el fin para el cual yo lo tengo que usar. Por ejemplo, yo puedo tener un árbol muy largo, por ejemplo, que tiene montados engranajes, ¿sí? Y por distintas cargas que tengo en el árbol, ¿sí? Los engranajes, o sea, el árbol flexiona dentro del periodo elástico y aleja a los engranajes que no pueden engranar. Tengo una falla ahí. O sea, el mecanismo no está funcionando de la forma en la cual fue concebido que funcione. ¿Sí? Esa falla, obviamente, no es una falla permanente, pero es una falla. Es una falla. Vamos a considerar, nosotros en general vamos a considerar fallas dentro, o sea, cuando tenga deformaciones anelásticas, ¿sí? Y vamos a considerar dos tipos de posibilidades de falla. Posibilidades de falla para materiales frágiles y fallas para materiales dúctiles. ¿Y por qué hago esta diferencia? Hago esta diferencia, ¿por qué? Porque en los materiales dúctiles, y ahora vamos a ver un diagrama de tensión de formación específica para el ensayo de tracción, los materiales dúctiles tienen un periodo de fluencia muy amplio, ¿sí? Y en el cual tengo que, por lo general, la tensión definitiva o la tensión que más va a tender a manifestarse, ¿sí? Va a ser la tensión, o sea, la tensión de fluencia. ¿Por qué? Porque a partir de la tensión de fluencia tengo un largo periodo en el cual el material continúa deformándose, en el cual los planos cristalinos van desplazándose entre sí, ¿sí? Y en el cual se torna muy importante la tensión tangencial. De hecho, una
medida de la tensión tangencial me puede dar una idea, ¿sí?, de cuál es la resistencia que tiene un material dúctil, ¿sí? Pues sus planos cristalinos tienden a deslizar con mucha facilidad. En los materiales frágiles, el límite de fluencia y el límite de rotura están relativamente muy cercanos, ¿sí? Y muchas veces, o sea, y la fractura suele ser repentina, ¿sí? Suele ser con muy poca fluencia y con muy poco aviso, ¿sí? Entonces tengo formas distintas, ¿sí? Y por lo general, en tensiones, en materiales dúctiles, me va a interesar mucho ver la tensión, analizar la tensión tangencial máxima como sinónimo de ver cuánto resiste, y en los materiales frágiles, por lo general, voy a tomar como medida la tensión normal máxima, y por lo general esa máxima va a coincidir con la tensión última de falla estática, o con la tensión última de ensayo de tracción. Fíjense, en un ensayo de un material dúctil, tenemos que a partir del periodo elástico, en donde llego al SI, donde el SI es la resistencia de fluencia, ¿sí? A partir del SI empezamos a tener un estado de fluencia que se llama fluencia generalizada, ¿sí? Y en el cual tenemos un largo periodo de estiramiento, ¿sí?, en el cual hay un endurecimiento por deformación, un periodo a partir del cual tenemos la estricción, en el cual la sección de la probeta se reduce notablemente, y a partir de que tenemos la estricción llegamos a la tensión máxima de rotura, a partir del cual la pieza colapsa, ¿sí? En los materiales frágiles, o sea, esta curva es mucho más pequeña, es mucho más cercana, ¿sí? Entonces, partiendo de los materiales dúctiles, tenemos que hay varias variables o varias magnitudes que yo puedo tomar para elaborar una teoría de falla, ¿sí? Yo puedo elaborar una teoría de falla a partir de la tensión principal, ¿sí? Puedo elaborar una teoría de falla a partir de la máxima tensión tangencial, a partir de la máxima dilatación lineal. Puedo medir como una medida de cuánto resiste mi material, ¿sí?, el trabajo de reformación. Puedo medir el trabajo de distorsión, que es un trabajo muy bueno que hicieron entre otros von Mises, o la tensión octaédrica. Estas son todas posibilidades. En general nosotros en la cátedra nos inclinamos por, cuando decimos queremos ver con qué elementos medir la resistencia, que es una forma de elaborar una teoría de falla, para solicitaciones estáticas, ¿no? Vamos a tomar, de estas posibles variantes, vamos a tomar tres nada más. Vamos a hacer una teoría de falla con la tensión normal máxima, ¿sí?, o la tensión principal, ¿sí?, con la tensión tangencial máxima y con la energía de distorsión. Son las tres variables que vamos a usar para elaborar una teoría de fallas. Vamos a empezar con ¿y qué pasa cuando yo tomo como variable para mi teoría de falla la máxima tensión normal, o el máximo esfuerzo normal, ¿sí? La teoría la puedo anunciar como que
la rotura o falla de un cuerpo. ¿Y por qué puse rotura o falla acá? Lo vamos a ver dentro de un segundito. Ocurre cuando en un punto de un sólido que está solicitado por un estado cualquiera de un esfuerzo, alcanza un esfuerzo normal máximo igual al esfuerzo normal que ocurre en un ensayo de tracción simple. Es decir, el material falla cuando los esfuerzos principales son mayores al esfuerzo de rotura del material. Bien, es decir, la tensión máxima, ¿sí? O la tensión admisible, esto quiere decir que la tensión admisible va a ser igual al esfuerzo último de tracción, es decir, la tensión de rotura, dividido un coeficiente de seguridad. La tensión admisible va a ser igual a la tensión de rotura dividido un coeficiente de seguridad. ¿Y por qué pongo la tensión de rotura, la tensión última de ensayo de tracción, y no pongo el SI de fluencia? Porque esta teoría es aplicable solamente a materiales frágiles, o sea, no es aplicable a materiales dúctiles. Esta teoría es aplicable a materiales cuyo límite de fluencia va a ser muy parecido al límite de rotura. ¿Sí? El coeficiente de seguridad es un valor empírico, ¿sí?, que suele adoptarse por datos que da la experiencia, ¿sí? Y es un valor mayor o igual que 1. Siempre se recomienda que sea mayor a 1.2 como mínimo, 1.2 o a 1.1 como mínimo. La teoría de la máxima tensión tangencial, ¿sí? Decimos que la rotura o fluencia de un material comienza, y acá el de rotura debería reemplazarse, y esto lo voy a reemplazar, o sea, por la falla. La falla, no la rotura, la falla. La falla. La falla o fluencia de un material comienza cuando en un punto cualquiera del mismo, sujeto a un estado múltiple de esfuerzos, el máximo esfuerzo de corte o la máxima tensión tangencial, ¿sí?, que ocurre corresponde a la máxima tensión tangencial que ocurre en un ensayo de tracción simple. Entonces, la máxima tensión tangencial que vamos a tener en un ensayo de tracción simple va a ser cuando la tensión sigma 1 valga SI, es decir, cuando sigma 1 llegue al límite de fluencia. ¿Sí? Y como, si ustedes recuerdan, la tensión tangencial máxima, ¿sí?, en un estado de tracción, tenemos que sigma 2 vale 0, si sigma 1 vale SI, ¿sí?, la tensión tangencial máxima vale sigma 1 menos sigma 2 dividido 2. Es decir, SI dividido 2. A esto también, para tomar la tensión admisible, lo voy a dividir por un coeficiente de seguridad. ¿Sí? O sea, y esta teoría es aplicable a materiales dúctiles. Acá tenemos lo que decíamos, que en un estado de tracción, cuando yo llego al estado, a la tensión sigma 1, cuando sigma 1 vale SI, ¿sí?, y sigma 2 vale 0, la tensión tangencial máxima vale sigma 1 menos sigma 2 dividido 2.
Y para que nos vayamos a cenar tranquilos, vamos a utilizar también la teoría de la máxima energía de distorsión, que es una teoría que fue desarrollada por von Mises, ¿sí? Von Mises calculó la energía de distorsión, ¿sí? Y nos dice que la energía, o sea, que la máxima energía de distorsión tiene que ser menor que la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad. Y la tensión de von Mises, se calcula, o sea, esto es un desarrollo que se ve en estabilidad, ¿sí? Se desarrolla con esta ecuación que está en función de las tensiones en el eje X, en el eje Y, esto para el estado doble, ¿sí? Y también se puede calcular, hay una expresión de von Mises con las tensiones principales, en función de las tensiones principales, sigma 1 y sigma 2, ¿sí? Pero por lo general la expresión de von Mises es esta que está acá, ¿sí? Y lo que nos dice la expresión de von Mises es que esta expresión tiene que ser menor, o sea, esta expresión que nos da el trabajo de máxima distorsión tiene que ser menor a la resistencia de fluencia dividido el coeficiente de seguridad. Por lo general, la energía de máxima energía de distorsión es un poco más permisiva que la de la máxima tensión tangencial, ¿sí? Con lo cual, hemos terminado la clase de hoy. Vamos a... Perdón, una pregunta. Un segundito, por favor. Sí, obvio.